¿Mi hijo me desafía? ¿Esto es normal? Es la pregunta que muchos papás y mamás se hacen constantemente. Y hoy quiero decirte que tal vez tienes un hijo RRVC. ¿Y qué significa esto? Un niño que te reta constantemente, papá. Un niño que te responde, que es muy variable y que no sabes calmarlo la mayoría de las veces. Y si tu hijo tiene este tipo de comportamiento, quédate hasta el final en este podcast porque hoy te contaré una de las razones y cómo puedes manejar un tipo de liderazgo especial para este tipo de comportamiento de los niños. Así que bienvenido a este podcast. Mi nombre es Diana Urbano, facilitadora del método Paternidad Efectiva, y estoy feliz, muy feliz de estar contigo el día de hoy en nuestro segundo podcast con un tema súper poderoso que muchos papitos me han escrito por interno que lo abordemos. Y aprovecho para decirte que aquí abajo en este canal deja los temas que te gustaría que tratemos en estos podcasts y comparte también esta información con otros papitos que tengan también este mismo desafío y suscríbete al canal. Y bueno, mi promesa para ti, ¿cuál es hoy? Vas a identificar si tienes un niño fuerza o de voluntad desafiante. Sí, papá, así se llaman los niños que tienen ese tipo de comportamiento. Hoy vas a aprender una de las causas, el por qué tal vez tienes un niño fuerza. 2, vas a identificar, vas a hacer como un checklist, cuáles son las características puntuales que tienen estos niños. Y 3, qué tipo de padre o de líder debe ser. Y también cómo puedes aprovechar todas esas cualidades que quizás algunos papás lo ven como un reto y un desafío que no suman mucho a su vida. Cómo puedes aprovecharlas para potencializar la vida de estos chiquitos. Pero quiero contarte algo. Normalmente cuando los niños tienen este tipo de comportamiento, escuchamos alrededor otras mamás, otros papás o incluso tú mismo, papá, la has usado. Y antes de contarte esto, quiero decirte que esto no es una enfermedad. Que no te sientas culpable, papá, porque la mayoría de papás se sienten culpables porque se comparan con otros papitos, ¿cierto? Y con sus niños y dicen, pero ¿por qué mi hijo es así? A veces etiquetamos a los niños que tienen este comportamiento con este tipo de palabras. Es muy malcriada, es muy malcriado, no, es que ese es un niño muy respondón, es que es desobediente, este me salió diferente a los demás, ¿has escuchado? Yo he criado a todos mis hijos igual, pero este me salió diferente, es que hace muchos berrinches, es que es muy difícil. Y realmente este tipo de etiquetas pues no suma mucho, papá, a transformar el comportamiento de estos chiquitos. Y la pregunta sería, y que se hacen muchos papás y que tal vez tú te has hecho, porque sé que te puedes sentir frustrado o frustrado en el proceso de crianza cuando tienes un hijo tan retante y desafiante con este comportamiento. Y la pregunta sería, ¿y por qué mi hijo nació así? ¿Por qué a mí llegan muchos papás con esta pregunta? Bueno, lo primero que te quiero contar, papá, es de dónde nació este término, de dónde viene esta definición para hablar de niños fuerza o de voluntad desafiante. Resulta que había un pediatra muy reconocido en Estados Unidos que atendía pues frecuentemente a papitos y a mamitas con sus chiquitos. Y ellos en la consulta siempre decían, pero es que mira, Doc, es que mi hijo grita, me confronta, hace unas pataletas terribles, la verdad no sé cómo calmarlo, me tiene desesperado. Pero él pensaba, no, los papás realmente están exagerando. Pero resulta que tuvo a su cuarta hija y su nena salió con esas características que muchos padres le habían contado en sus consultas. Entonces, ¿qué dijo él? Hey, un momento, no vamos a etiquetar a los niños con las palabras que estábamos hablando anteriormente. Y empezó una investigación y empezó a trabajar cómo podía relacionarse mejor con su hija para poder que ella fluyera. Y desde ahí estamos hablando hoy, papás, que normalmente hay unos estudios que dicen que entre un 15 y un 20% de los chiquitos, de los peques que llegan a este mundo, tienen este tipo de comportamiento. Pero ¿de dónde viene esto, Diana? ¿Por qué mi hijo es
es un niño fuerza. Bueno, hay 3 estilos de comportamiento. Uno de ellos es el estilo fuerza. Bueno, pero quiero contarte algo de dónde viene. Y lo primero es la historia de tu embarazo. ¿Cómo así, Diana? ¿Qué tiene que ver esto con mi bebé? Todo, papá. Voy a hacer un paréntesis aquí y es algo que a mí me encanta, que hablaremos en otro podcast, pero que hoy te quiero solamente tocar, y es la planificación prenatal. Esta es mi convicción, es mi mirada, y te lo puedo decir con certeza porque tengo una niña que fue una niña fuerza, y yo creo que los hijos llegan a nuestras vidas para ser nuestros maestros, papá. Así que pregúntate, ¿qué debo yo aprender de mi hijo? Es un maestro en tu vida, y 9 meses antes de que fuera concebido en la barriguita, ya te había elegido como mamá y como papá. Es un tema muy profundo que tocaremos en otro tema que se llama planificación prenatal, pero hice un paréntesis porque quiero contarte que revise la historia de tu embarazo. Y aquí te voy a contar rápidamente la historia de una mamita que llegó a mí muy desesperada, muy desesperada, porque su hija de 2 años, que le vamos a llamar Camila, tenía este tipo de comportamiento y ella no sabía cómo manejarlo. Y dentro de nuestro programa del método Paternidad Efectiva, que es un programa lindo de transformación donde los padres se transforman en padres efectivos, manos perfectos, descubrió, indagando un poquito, fuimos muy profundo, y ella me contaba que cuando tenía 5 meses, ella decidió separarse pues de su compañero, del papá de la niña, porque era un hombre muy violento, agresivo, la maltrataba, y ella sentía que en cualquier momento podía perder su vida, y ella amaba mucho a su bebé. Entonces un día cualquiera decidió separarse de su pareja, tal vez no de la manera correcta, pero este hombre siguió persiguiéndola, amenazándola, y eso le generó a ella un nivel de ansiedad y de estrés muy pero muy alto, porque tenía pavor, tenía muchísimo miedo, muchísima ansiedad. Y un día tuvieron una confrontación muy fuerte, de la cual ella terminó en urgencias con una amenaza de aborto constante. Quiere decir que desde el mes 5 hasta que nació su nena fue realmente una amenaza de aborto. Todo el tiempo Camila, le vamos a llamar así a la nena, estaba a punto de salir, de perder su vida, porque pues no había cumplido su ciclo. Y resulta que cuando ella estaba en ese proceso con tanta ansiedad, ella me contaba que tocaba su barriguita y, llena de odio, de duda, de rabia, decía: vamos a salir adelante, tú eres una niña fuerte, nadie contra nosotros. Y claramente la estaba llenando de energía para que su hija llegara a este mundo, y sí, llegó. Pero cuando ella nació, me dice que recuerda claramente, y esto lo descubrió en un proceso muy profundo de introspección, el rostro de su nena cuando nació estaba enojada. Estaba enojada. Y quiero decirte que esto marca unas huellas emocionales dentro del proceso de los chiquitos. Ella reclamó su lugar para llegar a esta vida. Todo lo que vivió su mamá durante el proceso genera una huella ahí indeleble que a veces no logramos observar, y eso hace que los niños, que su niña en este caso, hubiera nacido una niña fuerza. Era una niña que retaba todo el tiempo, que confrontaba, y que ella no sabía cómo podía manejarla, y que la única manera era gritando cada vez más y más, dominándola para poder que hiciera, dice ella, caso por un ratico. Entonces quiero contarte con esta historia. Tal vez esta no es tu historia, mamá, así de dramática, pero la he traído hoy para que puedas identificar un poco qué pasó en tu embarazo, qué estabas pensando, qué estabas sintiendo, querías estar embarazada, o de pronto fue algo de repente que dijiste wow y tuviste mucho miedo, estuviste sola, acompañada, o estabas terminando tu universidad y dijiste: ¿y ahora qué voy a hacer con esta bebé? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué dirán mi casa? Tengo miedo, no me siento buena mamá. Todos los pensamientos, lo que viviste antes y los primeros meses, quedó grabado ahí. Y este niño fuerza es un niño que es muy retante, confrontador, que realmente hace su voluntad. Entonces, primero identifica eso. Segundo, papá, muy pero muy importante trabajar con los chiquitos en este tema, y es: ¿cuáles son estas características? Yo te voy a dar unas características hoy, pero no para que etiquetes a tu hijo y diga: ¡ay! Es que mi hijo es un niño fuerza y es que por eso es así, entonces todo el mundo tiene que soportarlo, y porque es que no. No, papá, te voy a dar unas características para que logres identificar cómo
manejar mejor a tu hijo y poder dirigirlo de la manera adecuada. Ese es el objetivo, que tengas una mejor crianza. Así que pon atención. Lo primero, estos niños son súper intensos. ¿Y a qué me refiero intensos? Si está llorando, gritando, levantando la casa. Y si está enojado, suda, se pone rojo, tira, pero supremamente enojado, o sea, intensidad total. Si está jugando o saltando, está sudando hasta que no le queda un poquito más de energía. 2, son niños muy hipersensibles. ¿Qué quiere decir? Las etiquetas de la ropa le molestan, el ruido, se despierta con mucha facilidad. Recuerda cómo era tu bebé cuando estaba pequeño, le costaba dormir y cuando se dormía se despertaba con mucha facilidad. Entonces son a los aromas, realmente ellos son muy hipersensibles a los aromas, entonces identifica, mamá. Tercero, has escuchado decir esto, pero es que cuando le quito la pila, Diana, es que pareciera que no se cansara. Los niños fuerza, tienen mucha energía porque es la fuerza que ellos crearon en su vientre para poder reclamar su poder. Entonces la energía es muy alta. Por eso en otro live en algún momento hablé de actividades hacia adentro y actividades hacia afuera. Y estos niños requieren muchas actividades hacia adentro después de las 3 de la tarde. Persistentes, cuarto, son niños persistentes, o sea, lo quiero. Y nosotros lo hemos catalogado como, uy, qué necio. Son persistentes, consiguen lo que quieren. Por eso ahorita hoy, ¿cuál es el estilo de padre que debe ser? Porque muchos papás terminan cediendo su liderazgo por la persistencia de sus hijos. Y recuerda que tú eres el líder. La quinta, les cuesta muchísimo las rutinas. Sí, papá, porque es un niño variable. Tienes que tener muchísima más paciencia, persistencia y el estilo de padre, que ya voy para allá. Son niños que les cuesta muchísimo la rutina, así que por favor, papás, cuando tengas una rutina establecida, no la sueltes, porque si a los demás chiquitos les cuesta, a tu hijo le va a costar 10 veces volver a retomar. Y son niños muy impredecibles. Y la séptima, son estos niños que preguntan, ¿y por qué? Tú dices, no, porque es que ya le explicaste por qué. No, es que está lloviendo y no vamos a salir. ¿Pero por qué está lloviendo, mamá? Y es por qué. O sea, quiere tener todo el tiempo una respuesta. Así, papá, que si hiciste unos checklists y tu hijo es intenso en todo lo que te acabo de decir, bueno, son las características de tener un hijo fuerza. Y voy para el tercer punto, y es que ¿cuál es el tipo de liderazgo? ¿Cuál es el equipo perfecto para poder hacer match con este niño fuerza o de voluntad desafiante? Papás, debes ser un papá mentor. Hay 3 estilos de padre, esto lo trabajamos en el método paternidad efectiva, pero hoy te quiero contar un poquito. Hay un padre voluntad, ese que confronta y que reta. No puede ser un papá voluntad con un niño fuerza. No, porque no vas a tener la conexión. 2, no puede ser un papá equipo, ese que le pregunta al hijo, ¿qué quiere? No, tienes que ser un papá mentor, un papá que pone preguntas a su hijo, y lo he colocado acá, un papá que pone y hace preguntas a los niños. Yo tuve una hija fuerza y gracias a Dios no tenía esa información, pero no fui, en algún momento fui una mamá voluntad, que impuse mi voluntad y quería que las cosas hicieran como yo quería y traía pues una formación que creí que funcionaba, pero después fui transformando y gracias a Dios fui una mamá mentora que siempre le preguntó a mi hija y le di opciones. Entonces, soy una mamá que hace preguntas, sea un papá o una mamá que da opciones, pero solamente 2. Y te voy a dar un ejemplo. No se quiere vestir, o antes de que tú le digas que se vista, quiero que le pongas la ropa. No le digas te tienes que poner esto y punto. Tampoco le digas qué quieres ponerte, porque no lo va a encontrar y va a querer de todo y se va a volver un caos. Imagínate que esta es la pinta 1 y esta es la pinta 2. ¿Cuál quieres? Juan Camilo, ¿quieres vestirte con este? Mira, este tiene pantalón amarillo, tiene esta camisa, estos zapatos. Esta es la opción 1, esta es la opción 2. ¿Cuál eliges? Cuando tú le das 2 opciones a un niño fuerza, le estás dando el poder al niño. Y él dice, yo soy el que controlo aquí. Y él dice, me quedo con esta, mamá.
Y ahí empieza a soltarse la fricción. Así que siempre dale 2 opciones. Tercero, papá, utiliza el juego y el humor. Sí, papás, por favor, recordemos que son chiquitos, que son niños y que todavía su cerebro está en maduración. Entonces, utiliza el juego. Y te voy a colocar otro ejemplo. Lo mandaste a cepillarse los dientes. Cepíllate los dientes. Y viste que no quiere abrir la boca. Entonces, juega con él. ¿Qué tal si coges el cepillo de dientes y le dices chiqui, chiqui, chiqui en la nariz, chiqui, chiqui, chiqui en los ojos, chiqui, chiqui, chiqui? Él se va a reír y va a soltar la boquita y te dice, ahora sí, chiqui, chiqui, chiqui por los dientes. Y el juego y el humor ayuda. Siempre pregúntale, ¿cómo lo hago? A ver, siempre papá, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, Juan Camilo? ¿Qué dices tú? O sea, dale el poder a él, Él va a decir, wow, me están preguntando a mí. Y después que te responda, con el adulto que estés, dice, wow, mira, él me enseñó. O sea, estás dándole el poder a él, pero tú no estás cediendo tu liderazgo. Y lo último, papás, que es para el niño fuerza y para todos. Debemos estar conectados con nuestros hijos, pero un niño fuerza necesita más conexión. Y cuando me hablo de conexión no estoy hablando de solamente estar sentado con él aquí mirándolo. No, es desde el momento en que nació, has estado presente. Quiero que observes y escuches lo que tu hijo no te dice. Es importantísimo, y te lo voy a repetir. Observa y escucha lo que tu hijo no te dice con palabras. Mira su comportamiento, estés presente cuando juegas con él, cuando estás comiendo con él. Es importante, papá. Si tú no estás conectado, todo lo que te acabo de decir no funciona. Lo más importante es la conexión. Diana, ¿y cómo logro eso? Papás, estando presente, dejando todo a un lado, escuchando tu corazón, estando para tu hijo. Siempre pregúntate, ¿qué es lo que mi hijo necesita? Es la pregunta que siempre les he dejado y háztela constantemente. Y la última, papá, contención. Contención porque este niño va a explotar intensamente, como te lo dije hace un momento, porque no tuvo el juguete en el supermercado, porque le dijiste que no, va a explotar de una manera impresionante. Y papás, ojo, todos tenemos derecho a enojarnos. Yo no entiendo por qué los papás a veces dicen, no, ay, no es para tanto, ya cállate. No, papá, si a ti te molesta algo, te molesta, no te gusta. Y a tu hijo con más razón, porque todavía está entendiendo este mundo. Entonces, si tu hijo se molesta, lo que no debe hacer es lastimar a los demás con su enojo, ¿cierto? Pero dale su espacio de contención, que le pegue a una almohada cuando estás enojado. Y tú le dices, observo que estás enojado. ¡Pum! Conexión. Entiendo que estás enojado. Me dijiste que querías eso y te enojaste. Entonces, ¿qué le estás mandando de mensaje a tu hijo? Ah, mi mamá me está viendo. Puedes enojarte. Y cuando termines de tu enojo, cuando termines de estar pasando esta emoción, papá, quédate ahí. Quédate ahí con él. Dale contención, dale amor a tu hijo. No te vayas. Porque él necesita saber cómo regula esa emoción. Entonces, dale contención y estírale sus brazos. Dile, cuando termines, estoy acá. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme ahí? Me dijo un papá la vez pasada. Es necesario, papá. Es necesario para que él baje su emoción y lo abraces y... Él necesita saber que independientemente el comportamiento que tuvo, tú lo amas, papá. Y para finalizar, quiero decirte, papá, que un niño que tiene estas características es un niño que cambiará el mundo. Es un niño que tiene el éxito asegurado. Porque la mayoría de adultos, lo que yo observo es que la mayoría les da pena hablar, les da pena expresar sus emociones, están como calladitos, que dirá la gente de mí, mejor así porque es que qué pena. Entonces este niño sabe lo que quiere, sabe cuándo lo quiere, es un niño que reta, o sea, es un niño que tiene un liderazgo ya muy marcado. Simplemente debemos canalizarle toda esa energía que tiene y tienes un niño que cambiará el mundo, tienes un niño que tiene su éxito asegurado porque tiene muy marcado todas estas habilidades. Así que no lo veas, papá, como algo que no suma a la vida de tu hijo. Bueno, papito, y quiero recordarte
que tú tienes el control de la crianza de tu hijo y que lo que pase en este momento que estés viviendo y si te sientes muy frustrado o frustrada, no te tomes nada personal, papá. Es un proceso de crianza. Mi nombre es Diana Urbano, facilitadora del método Paternidad Efectiva, y estoy muy feliz y contenta de haber estado con ustedes en este segundo podcast. Recuerda dejarme una pregunta aquí abajo de cuál tema quiere que trabajemos y suscríbete al canal y comparte esta información. Gracias, papás, los amo y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.